Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, hoy quiero hablar de estrategias BIM para transformar un modelo de negocio, para transformar una empresa, cómo hacer una implementación correcta de BIM y estratégica puede llevarnos a cambiar un modelo de negocio y potenciar muchísimo el rendimiento y la rentabilidad de esa empresa, mejorando la eficiencia operativa, el rendimiento de los equipos, la calidad de los proyectos y la colaboración entre los miembros de los equipos de trabajo, reduciendo muchísimo los tiempos improductivos, los retrabajos y muchas veces las comunicaciones en exceso o mal entendidas que van a permitir un trabajo mucho más ágil. En definitiva, cualquier empresa lo que quiere lograr es una mayor productividad y un mayor rendimiento. Pero esto además trae consigo otros beneficios. Por eso es importante que no solamente los equipos de trabajo reciban capacitación en BIM o en herramientas BIM, sino que los directivos, los gerentes, sean también quienes reciban determinada capacitación en BIM que los ayude a entender cómo la correcta implementación de BIM puede traer una transformación general en el modelo de negocio y todos los beneficios que esto conlleva. Por eso voy a estar brindando un taller práctico, un taller de 3 días en vivo, con estrategias para justamente poder transformar este modelo de negocio, estrategias para directivos, gerentes de empresa, pero también para funcionarios públicos, para entes de gobiernos que entienden que una correcta implementación también desde ese lugar como clientes, como grandes inversores y owners de edificios, pueden generar entonces una mejor utilización de los recursos, un mayor rendimiento, y esto trae una eficiencia a los proyectos mucho mayor. Entonces, para también poder desde el otro lado como cliente y como inversor poder reclamar o poder pedir una gestión de un proyecto con BIM, también es necesario tener determinados conocimientos y saber cómo aplicarlo y cómo implementarlo para poder pedir entonces la información correcta a esas empresas constructoras, a esos adjudicatarios. Y este taller entonces se va a dividir en 3 días. El primero el jueves 9 de mayo, el segundo el lunes 13 de mayo y el tercero el miércoles 15 de mayo, que como te decía van a ser en vivo, donde vamos a estar hablando de estas 7 estrategias, pero no solamente de las estrategias en sí, sino de cómo desarrollarlas y cómo llevarlas adelante de forma práctica para poder implementarlo en tu propia empresa. Esto lo que va a permitir es después tener un camino hacia dónde seguir trabajando o hacia dónde seguir desarrollándose, porque nos ha pasado en el estudio que también clientes nos contactan como empresas que justamente el mayor problema que tienen es no saber cómo implementarlo o no saber qué pasos tienen que seguir o qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lo primero y principal para mí es conocer los principios y los fundamentos de BIM, pero para trabajar de forma estratégica, para poder hacer una implementación estratégica para lograr esos objetivos que como modelo de negocio, como empresa, tenemos planteados, ¿no? Entendiendo que BIM no es solamente una herramienta, no es solamente el uso de un software, sino que es una estrategia empresarial que se debe implementar como tal, reconociendo estos beneficios estratégicos de los cuales hablábamos para poder implementarlo en toda la cadena de valor. ¿A qué me refiero en la cadena de valor? Si por ejemplo estamos hablando de una empresa constructora que tiene su oficina técnica, pero también tiene sus cuadrillas en obra, saber qué es lo que tiene que hacer cuando ingresa un proyecto, si es que ingresa en BIM o no ingresa en BIM, o es que se va a presentar a una licitación pública, qué documentos va a tener que desarrollar, cómo los va a tener que desarrollar, cómo se va entonces a interactuar con la fase siguiente en la cadena de valor desde la oficina técnica con esa cuadrilla de obra, cómo se va a planificar la obra, qué recursos se pueden optimizar utilizando BIM tanto en la oficina técnica como en la cuadrilla de obra, es decir, recorriendo toda la estructura de esa empresa para ver qué puntos hay que atacar y cómo se puede mejorar.
identificando también los principales pilares de una estrategia BIM que sea exitosa. Y esto para mí tiene 3 patas sumamente importantes. Por supuesto, la tecnología, el software que se va a utilizar y el conocimiento técnico de esto, pero también procesos, en esto que les comentaba y que les ponía de ejemplo, en cómo intercambiar esa información entre las distintas fases de los equipos de trabajo dentro de una misma empresa, o cómo se van a comunicar, o qué se resuelve una vez que ingresa un proyecto, qué es lo que hay que hacer, y no improvisar cada vez, sino que ya tener un proceso precreado. Y para esto se necesitan personas capacitadas en estos procesos, personas que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer una vez que ese proyecto ingresa y cómo lo tienen que desarrollar. ¿Para qué? Para cumplir con esos objetivos de ese modelo de negocio que tienen que ver con algo mucho mayor, con la rentabilidad, con la productividad, con mejorar el rendimiento, que esos equipos de trabajo, esos miembros de esos equipos de trabajo muchas veces no lo tienen claro. Quienes tienen claro, en definitiva, cuáles son esas estrategias, cuál deben ser esas estrategias, son los directivos. Pero ¿qué pasa? Que los directivos en general no tienen estos conocimientos en BIM y los necesitan. ¿Para qué? Para poder tomar esas decisiones después aguas abajo. La segunda estrategia para mí es esto de la interacción con los diferentes actores en un ecosistema BIM, ¿no? Esto que hablábamos de qué es lo que hay que hacer una vez que ingresa ese proyecto con ese cliente, cómo voy a interactuar desde la oficina técnica con la cuadrilla de obra, una vez que se desarrolló ese proyecto, qué es lo que hay que hacer, hay que entregar un entorno común de datos archivado, hay que entregar ese modelo BIM a ese cliente, porque así se definió en el pliego, es decir, todos esos procesos, saber qué hacer en esta interacción con diferentes actores que nos vamos encontrando en ese desarrollo de proyectos, ¿no? Arquitectos, ingenieros, contratistas, propietarios, clientes involucrados en el desarrollo de este proyecto BIM en sus distintas fases. Y explorar entonces estas estrategias para fomentar también la integración entre los equipos, pero también la colaboración. Y no solamente en este proceso de la cadena de valor dentro de la empresa que hablábamos, sino también con otros equipos de trabajo con los que necesariamente voy a tener que interactuar en el desarrollo de ese proyecto. Equipos de trabajo que subcontrate como asesores, como proveedores, que también voy a tener que saber si están trabajando con BIM, si no, y si voy a tener que salvar alguna barrera con ese equipo que no esté trabajando con BIM. O si por el contrario tengo un asesor que sí trabaja con BIM y me puede facilitar a mí determinados procesos de trabajo. Y esto también va a influir al momento de elegir a esos equipos de trabajo, esos asesores con los que voy a trabajar. Si ya están trabajando con BIM o no, si me pueden facilitar un proceso, y esas decisiones en definitiva también las va a tomar ese líder, ese directivo de empresa en base a esos objetivos en cuanto al modelo de negocio. Y entonces aguas abajo va a comunicar a esos equipos de trabajo a qué tipo de asesor tienen que elegir según esas directivas que se dieron, ¿no? Es fundamental entonces esta tercera estrategia que tiene que ver con desarrollar un lenguaje común entre contratos y licitaciones BIM. Y acá muchas veces lo que pasa, y sobre todo con entes públicos, es que no hay un conocimiento técnico de cómo desarrollar un pliego BIM. Entonces se desarrolla de acuerdo a un copia y pega o se subcontrata a un asesor en BIM, pero no tiene un conocimiento de cómo funciona ese ente, esa empresa, de cuál es el lenguaje que tiene que desarrollar, y simplemente lo desarrolla como está acostumbrado a desarrollarlo con sus clientes, sin tener determinadas directivas en cuanto a ese modelo de negocio, en cuanto a los objetivos de esa empresa. Y también pasa con privados, ¿no? Entonces, después ese cliente, ese adjudicatario principal va a devolver entonces ese modelo BIM según ese pliego, y también va a desarrollar determinados documentos como un plan de ejecución BIM que ese cliente, entonces, que este ente público o privado va a tener que poder leer y controlar y revisar y validar si esa información que se le entregó es correcta o no, si lo va a poder utilizar o no. Y muchas veces no sabemos o no saben estas empresas o estos directivos cómo manejar toda esa información. Entonces es necesario también familiarizarse con los términos, con las condiciones típicas utilizadas en contratos y licitaciones BIM, conocer las cláusulas fundamentales que deben incluirse para garantizar también el éxito en los proyectos, y desarrollar este lenguaje común, pero con la base de todo esto que es
los objetivos de ese modelo de negocio. Por eso la norma ISO que habla de BIM, la 19650, habla de desarrollar un documento que son los requerimientos de información de la empresa, de ese propietario, que tenga todos estos principios, y a partir de ahí entonces después se puede desarrollar los requerimientos de información del proyecto en BIM, los requerimientos de información de intercambio de esa información y también de ese activo construido, si va a ser operado y mantenido. Pero entonces si no está esta base de cuáles tienen que ser estos lineamientos en cuanto a los objetivos de la empresa, del modelo de negocio, es imposible poder desarrollar todo lo otro con el objetivo de que sea justamente rentable para esta empresa. Por eso en el día 2 de este taller vamos a estar viendo 3 estrategias más que tienen que ver con la selección de contratistas y consultores BIM. No es simplemente que me pasen un precio y que tenga ese conocimiento técnico, sino que sea un consultor que pueda ser parte de mi equipo de trabajo, que entienda los lineamientos de la empresa, que entienda los valores, la visión, la misión y los objetivos de mi empresa, que identifique los criterios claves, entonces, para poder desarrollar este proyecto BIM de acuerdo al espíritu de esta empresa, de cómo lo haríamos nosotros dentro de la empresa, ¿no? Y de la misma forma nosotros también podemos identificar criterios clave para seleccionar a este contratista o a este consultor BIM para que nos ayude y forma parte de nuestro equipo de trabajo de nuestra empresa mientras dure el desarrollo de ese proyecto. Y evaluar también la capacidad técnica, la experiencia y el compromiso con la colaboración con nuestra empresa en factores clave que van a determinar entonces el éxito en esta selección. Entonces, ¿cómo puedo saber todo esto? Bueno, esto lo vamos a estar desarrollando también en este taller, qué puntos hay que tener en cuenta. Después, en cuanto al control y la gestión de proyectos BIM, como les decía, esta es la quinta estrategia que tiene que ver con una vez que este adjudicatario principal, si yo soy el cliente, me brindó esta documentación BIM que yo le pedí, ¿cómo puedo entonces controlar y gestionar el proyecto? ¿Cómo puedo saber si esta documentación que contiene es la que yo necesito o no? ¿Y cómo la analizo y cómo sigo para adelante con este proyecto BIM que este adjudicatario me entregó, ¿no? Y la forma es establecer determinadas métricas, determinados parámetros para poder también hacer un monitoreo del progreso, del desarrollo del proyecto y también de la calidad de este proyecto BIM, ¿no? Implementando determinadas herramientas en lo que tiene que ver con las comunicaciones, con la gestión de los cambios que le podamos ir pidiendo, pero también que pueden ir surgiendo en el desarrollo del proyecto y cómo queremos nosotros entonces que se vayan volcando en el desarrollo de ese proyecto BIM. Y el análisis de los riesgos, qué riesgos voy a tener si esta empresa que yo contraté no cumple con estos requerimientos que yo le pedí en este proyecto BIM en particular. Y entonces cómo pedirle a este adjudicatario que nos ayude en eso, ¿no? A desarrollar este análisis de riesgos. ¿Y qué consideraciones tengo que tener en cuenta para una implementación de BIM exitosa en mi proyecto o en mi empresa? Y esta es la sexta estrategia. Tener en cuenta determinadas consideraciones para una implementación de BIM exitosa, que tiene que ver con, sí, evaluar la infraestructura tecnológica, pero sobre todo evaluar si tengo los recursos humanos necesarios para una implementación de BIM exitosa, si tengo que planificar entonces esta transición desde modelos tradicionales de trabajo, procesos tradicionales de trabajo hacia esta metodología BIM, incluyendo el cambio de mentalidad, el cambio organizacional, pero también las capacitaciones necesarias, evaluando qué debilidades tengo, qué cambios tengo que hacer y cómo los puedo implementar en el tiempo de una forma realista que sea alcanzable para mi empresa de acuerdo a los recursos con los que cuento. Y el tercer día de este taller vamos a estar viendo entonces las dos últimas estrategias, que son la respuesta a llamados públicos con planes de ejecución BIM, es decir, si yo como ente público le pedí entonces a mi adjudicatario principal, a quien se va a presentar este llamado, que responda con un plan de ejecución BIM, qué requerimientos tiene que tener este documento, cómo yo controlo y reviso si esta información es válida o no, cómo se desarrollan planes de ejecución BIM y personalizados, no genéricos, sino personalizados de acuerdo a cada proyecto para cumplir con requerimientos específicos de cada proyecto y cómo se demuestra entonces el valor agregado que la metodología BIM nos aporta en los proyectos
sobre todo en los gubernamentales, para poder entonces volcar ese valor desde los dos lugares, desde el adjudicatario que se va a presentar a un pliego, como desde el lado también del ente público que está pidiendo ese proyecto BIM. Y la octava estrategia, que tiene que ver con la elaboración de pliegos para proyectos BIM, ¿no? Diseñar pliegos de condiciones que sean claros, que sean completos, que establezcan las expectativas y los requerimientos específicos para este proyecto BIM que yo estoy pidiendo, y que incluya las disposiciones contractuales que promuevan la colaboración, la interoperabilidad y la entrega de información digital, porque venimos muy acostumbrados a trabajar con contratos que son rígidos, poco flexibles, que tienen que ver con esta metodología tradicional y anterior, y es necesario no solamente entonces pensar en pedir un proyecto BIM, sino que en pedir determinados documentos contractuales que puedan adaptarse a esta información digital que estamos pidiendo también y a este criterio de colaboración. Entonces, ¿en dónde hay que ser más flexible o qué gestión de cambios o de revisiones o de actualizaciones hay que tener en cuenta a lo largo del desarrollo de un proyecto BIM, que tengan que ajustarse también en lo que tiene que ver con los sistemas contractuales y cómo se vuelca todo esto en los pliegos también? No es cuestión de armar un pliego genérico o un copio y pego, sino que hay que tener en cuenta determinadas características para cada proyecto, tener claro qué es lo que estoy pidiendo y cómo lo estoy pidiendo. Todo esto lo vamos a estar viendo entonces en este taller práctico que va a comenzar el jueves 9 de mayo. Te voy a dejar en las notas del episodio toda la información para que puedas apuntarte. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.